Buenas noches a todos, bienvenidos a la hora del coaching humanista desde Bogotá, Colombia, que a propósito en esta tercera edición está teniendo un nuevo horario, 8 de la noche, a partir de hoy, todos los jueves 8 de la noche, los esperamos para hablar sobre coaching europeo humanista. El día de hoy nos acompaña desde México Luis Villa. Luis es licenciado en Pedagogía, es graduado en el Centro de Estudios Universitarios en Monterrey. Cuenta con un máster en inteligencia emocional por la Universidad La Rioja, España, y actualmente estudia un posgrado en educación emocional y bienestar en la Universidad de Barcelona, también en España. Está acreditado ante la Federación Internacional de Coaching como PCC. Tiene una trayectoria amplia, ya vamos a poder dialogar con él en esta próxima hora. Y también está adherido a la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo. Es director de Creo Educación Integral en Monterrey, escuela de educación continua que pertenece al sistema de Creo Coaching. Mejor, Creo Coaching, Luis, es así, ¿no? Creo Coaching pertenece al sistema de Creo Educación Integral. Este es un centro especializado pues que ha formado a más de 200 coaches humanistas y eso pues es un dato relevante que seguramente más adelante podemos hacer una mención puntual a él. Es el autor del concepto emocionalmente responsables y del entrenamiento de inteligencia emocional, Mujeres emocionalmente responsables, y también es coautor del libro Coaching Humanista, que a propósito es el último libro de esta corriente de coaching que salió al mercado el año anterior. En este libro, Luis desarrolló un capítulo sobre la inteligencia emocional en el coach y en el cliente. Así que Luis, es un gusto, muchas gracias por sacar este espacio para nosotros. Bienvenido, Monterrey, Bogotá, conectados en este momento para hablar de coaching europeo humanista. Bienvenido. Muchísimas gracias, Bernardo. Gracias a ti y a tu equipo de Triada por la invitación para estar en este momento hablando, compartiendo, dialogando un poco acerca del coaching humanista, el paso del coaching humanista en México y para quedarse, y ahora también en el marco de pionero en el que se coloca tu escuela, tu institución y tú en la introducción del coaching humanista ahora en Bogotá, Colombia. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues cuando te hice la propuesta, la invitación y que gentilmente aceptaste, empecé a pensar, bueno, ¿qué podemos hablar con Luis de todo lo que hay que hablar con Luis? Creo que una hora sería insuficiente, ¿no? Ya dijimos 200 coaches humanistas certificados por ti, por tu escuela. Además está el hecho de ser el pionero del coaching humanista en México. Pero entonces vamos paso a paso, así como decimos en el coaching humanista, vamos haciendo preguntas básicas, lo cual no significa que sean necesariamente fáciles de responder, pero básicas. Muy bien. ¿Quién es Luis Villa? Es una de las preguntas más difíciles de responder, no quién soy yo, sino quién es cualquiera persona a la que nos vayamos a referir. Eh, no sé quién soy, pero lo que sí te puedo decir es eh, cómo está formada mi familia o qué es lo que he estudiado o cuáles son mis valores. Entonces, bueno, voy a responderte de forma general y ahí construimos un poco la identidad, ¿no? Que es a lo que apunta la pregunta. Bueno, pues estoy ahora dedicado a una institución educativa en México, creo educación integral, como lo mencionaste, enfocado en el coaching y la facilitación de aprendizaje. Tengo una niña de 10 años, Andrea, que ahora cursa el quinto grado de primaria. Vivo en la ciudad de Monterrey. Tengo una mascota que conoces, un eh, acompañante de vida también que se llama Tatu, un Basset, que también ha sido importante en estos últimos años, en este último año de mi vida porque me ha permitido tener una mayor conexión con la naturaleza, los seres sintientes más allá de simplemente los seres humanos. Y creo que también este es un canal importante que
que en algún momento se abrió a partir del coaching, ¿no? Cuando hablamos de presencia, hablamos de conexión, hablamos de la relación de los seres humanos también con las cosas, con el entorno, con el contexto. Eh, También estoy dedicado a mujeres emocionalmente responsables, específicamente a la educación emocional de las mujeres, desde hace 7 años, con un programa que tiene presencia en gran parte de la República Mexicana y ahora también en los Estados Unidos, y con la intención de después llevarlo a Centroamérica y a Sudamérica. Y bueno, ir también abarcando algunos otros países, que esa es la finalidad. Y pues soy un apasionado principalmente de las relaciones. Hoy en la mañana tenía la oportunidad de conversar con una persona y me expresaba su falta de sentido de propósito. Y a los veintitantos años, casi 30, en esa crisis que de pronto surge cuando vas a tener el tercer piso de tu edificio o el cuarto piso del edificio de tu vida, pues entran algunas crisis acerca de, como la pregunta que me has hecho en este momento: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y entonces, en la conversación conmigo me preguntaba si yo tenía claro cuál era mi propósito. Y le expresé que sí, que el propósito es algo que en este momento tengo claro. El propósito, quizá desde dos miradas, ¿no? La de Víctor Frank, o de algún modo también una mirada como existencialista, es decir, pensando en que hay una misión de vida para mí y que me toca a mí descubrirla, en una mirada como la de Víctor Frank, o la de Sartre, que es no hay ninguna misión de vida para ti establecida o dada, pero tienes la posibilidad y la responsabilidad de crearla, ¿no? Entonces, entre esos dos espacios, entre que ya existe una misión de vida para mí y la tomé, o que no había ninguna misión de vida para mí y me hice de una, pues para mí en este momento mi misión de vida es acompañar a otras personas en el proceso de conocerse, de su desarrollo humano, y he encontrado dos herramientas, procesos, metodologías, disciplinas que me ayudan a conectarme o a hacer, eh, digamos, materializar ese objetivo. Y me refiero, por una parte, a la facilitación de aprendizaje y por otra al coaching, que al mismo tiempo también es facilitación de aprendizaje, pero solo como marcando la diferencia sutil que de pronto puede haber entre estrictamente lo que es el coaching y lo que permite el coaching lograr y alcanzar, y la facilitación de aprendizaje. Bueno, pues esa es la autopista de dos carriles que cada vez que tengo oportunidad, lo digo así, me permiten conducirme a mí en función de mi misión. Entonces, bueno, con esta respuesta, ni larga ni breve, te diría que eso es quien en este momento estoy siendo en la función del ser y el hacer, ¿no? Y ya en una pregunta más profunda, bueno, tendríamos que pasar unas horas filosofando, ¿no? Y Sí, sí, sí. A propósito, veo que tienes también un diplomado en logoterapia. sí, bueno, prácticamente tengo formaciones a niveles diplomados, talleres, cursos en diferentes campos de la parte humanista. Y como sabes, el coaching que practico, el coaching que hoy divulgo es el coaching humanista. Antes de llegar al coaching humanista como tal, ¿cómo fue tu llegada al coaching? ¿Entraste por el coaching humanista? ¿Llegaste a otro lugar? ¿Cómo fue esa historia? Me hubiera gustado haber llegado directamente al coaching humanista, pero también no me puedo quejar del todo ni puedo lamentar que no haya sido esa la puerta, porque también me pude tomar distinciones de el estilo de coaching en el cual yo inicié, y también poder ver ahora la diferencia. El primer contacto que tuve con la palabra coaching fue a leer el libro de coaching de John Whitmore. Si no me equivoco, en el año 2003. Eh, Fue de las primeras publicaciones en español.
y trabajaba en aquel tiempo en una cadena de tiendas de autoservicio, en un área de clubes de precio. Y tenía yo una fascinación, Bernardo, por la capacitación, por conectarme con mis equipos de trabajo, especialmente con equipos de venta. Y cuando llega este libro, me permite ponerle nombre a alguna de las cosas que yo ya hacía de forma natural y también al mismo tiempo darle todavía mucho mayor estructura y solidez a esa forma de ser mía con mis equipos de trabajo, en la manera en la que estaba llevando el liderazgo. Que después, bueno, le puede dar un nombre a esto años, muchos años después, y es lo que hoy, de lo que hoy nos referimos cuando decimos líder coach, a una persona que trabaja en una empresa con un equipo de trabajo y que no lleva las características de un jefe, sino las características de un líder, que es aquella persona que promueve el desarrollo de su gente, que la escucha, que permite que sean ellos los que tomen decisiones. Y bueno, el libro de coaching de John Whitmore me ayudó en mucho. Yo recuerdo la metáfora de la bellota, a la que John Whitmore se refería, que en realidad es una metáfora que tiene, bueno, al menos yo la encontré en un libro de Abraham Maslow, uno de los padres del humanismo. Entonces, John Whitmore realmente lo que hizo fue pues, hacerla famosa, difundirla, sobre todo en este libro, que es un libro tan vendido en el coaching, en el que expresa que el ser humano tiene en sí un potencial, lo creamos o no lo creamos. Como sucede con una semilla que contiene en ella todo el potencial para convertirse en un árbol, en una planta o en un fruto. Y todavía mucho más grande y filosófico si nos atrevemos a decir que en una semilla hay el potencial de miles o millones de árboles, de plantas o de frutas, solo que tendríamos que darle el tiempo para que eso suceda. Y que además la semilla tendría que estar en una tierra fértil y con cuidados especiales para que realmente pueda germinar, crecer, desarrollarse. Y que lo mismo pasa con el ser humano. Entonces, esa metáfora no solamente me resultaba linda, sino impactante. Y, y yo la utilizaba cuando hablaba con mis equipos de trabajo y, y les mostraba que ellos eran esa semilla y que parte de lo que yo hacía era contribuir en los cuidados que ellos necesitaban para dar su mejor resultado. También una descripción que hay en el libro sobre la escalera, en el cual da un ejemplo John Whitmore que dice que si tú en un equipo de trabajo le das indicaciones muy claras a alguien de necesito una escalera, ve por ella, está en tal parte, ubicada de tal manera, y tu colaborador va y no encuentra la escalera donde dijiste que iba a estar y de la forma que iba a estar, regresará sin resultado. Si tú le dices a tu colaborador, por ejemplo, requiere una escalera para alcanzar tal objetivo, cuento contigo para que la consigas. Si te dice sí, asume un compromiso y el colaborador sale y va en la búsqueda de una escalera y hará lo que requiera hacer para lograr encontrarla y traerla. Y que esto es parte de una diferencia entre un jefe y un líder. De un jefe que dice exactamente lo que quiere y cómo lo quiere, y un líder que permite que su colaborador sea creativo. Bueno, estos dos claros ejemplos los utilicé durante mucho tiempo y fue a partir del coaching, de ese libro. Sin embargo, no me consideraba un coach y tampoco me consideraba un líder coach. O sea, simplemente leí el libro, me gustó eso y era un libro que siempre cargaba. Pero no tenía ni idea de que yo me pudiera certificar en coaching. Yo estaba en ese ámbito del área comercial y me desarrollaba con éxito y además me gustaba. Fue hasta un momento en el que tenía la necesidad de un cambio. Ya estaba un tanto aburrido, ciclado en lo que estaba haciendo y buscaba reinventarme. Y en esa búsqueda de reinventarme, me fui a la banca, después de la banca a negocios de mercado de redes, y un día llegué a un entrenamiento de desarrollo humano donde volví a escuchar la palabra de coaching. Y fue ahí donde llamó mi atención y después entré a un proceso de formación en coaching y más adelante busqué
acreditarme ante la ICF, una organización en la que he desarrollado una carrera importante de formación. Ahora que decías que leíste el libro de John Whitmore y que comenzaste a aplicar el libro o conceptos con tus equipos de trabajo, pero solo hasta años después te diste cuenta qué era lo que realmente estabas haciendo. ¿Has escuchado, imagino, el discurso de Steve Jobs, creo que es en Stanford? Sí, ¿Te identificaste de alguna manera cuando lo escuchaste? pues fíjate que hasta ahora que lo estás mencionando, hago esa analogía, ¿no? Pero tienes razón, o sea, no tenía conciencia de que lo que estaba haciendo tenía, en este caso, que ver, por ejemplo, con el coaching, ¿no? Son como caminos que en algún momento se encontraron o caminos en los que me encontré y en los que de pronto me despertó la idea un buen día fíjate que no fue así como de quiero ser coach, sino quiero estudiar coaching porque yo no tenía la idea de convertirme en un coach y facilitador de aprendizaje y dar cursos, talleres y dar sesiones de coaching individuales, de equipo, y mucho menos tener una escuela y todo lo que hago ahora. No, yo entré para estudiar coaching, para, porque sabía que el haber leído en aquel tiempo ese libro me dio información y lo llevé a la práctica, pero no alcanzaba y no era suficiente. Entonces dije, yo quiero estudiar coaching y quiero llevarlo a la vida cotidiana. Quiero aplicarlo en mis conversaciones, quiero aplicarlo en la relación con mi pareja, en la relación con mi familia. Quiero aplicarlo no en un plano como de auto-coaching, pero sí que estuviera inmerso también en mi diario vivir, que pudiera fijarme metas, ir en la búsqueda del alcance de esos objetivos que me estuviera planteando, que, bueno, pues que esos objetivos fueran claros, medibles, que pudiera darle seguimiento a esos objetivos, dejar de vivir a la deriva y realmente vivir mi vida como un proyecto. Claro, con el espacio de ser espontáneo, de permitir que la misma vida me sorprenda y sorprender yo la vida. Y yo creo que este sería un punto importante, Bernardo, porque ahora que me escucho, me siento en una sesión de coaching. Ahora que me escucho, fíjate, eh, pienso esto. Antes del coaching, mi vida era una vida sin proyecto. O sea, tenía ideas acerca de cosas que quería hacer, pero mi vida no era un proyecto. Desde que yo me formé en coaching y tengo estas distinciones y competencias, mi vida es un proyecto. Estoy orientado a metas que quiero lograr, objetivos muy claros, que sé que muchos de ellos están en medio de lo circunstancial, ¿no? Que yo tenga salud, que tenga vida, que el resto del contexto permita que también suceda, y dentro de ese margen lo que de mí depende para alcanzarlos, por ejemplo, pero de entrada, el que yo viva en esta ciudad, el que tenga una escuela. Ayer platicaba también con un primo sobre uno de mis objetivos, que es fundar una universidad, convertir esto en una universidad. Entonces, todo esto es lo que te platico de tener la vida en un proyecto continuo y que también puede tener sus redirecciones, es la principal diferencia marcada de mi vida antes y después de las competencias en coaching, como también mi vida antes y después de haberme formado en pedagogía, y te lo puedo decir de muchas otras cosas, ¿no? Pero hablando específicamente del coaching, mi vida ahora está sobre los rieles de un proyecto y es algo que en este momento vamos a marcarlo como el momento de la conciencia, ¿no? Me hago consciente de que eso es una notable diferencia de la que nunca había hablado. Ah, qué bueno que nos estés dando esa primicia Oye, atriada. pero qué buen coach eres, Bernardo. Oye, un paréntesis. Yo dije ahora, Federación Internacional, hablando de la ICF, Federación Internacional de Coaching, quiero hacer la corrección, es Federación Internacional de Coaches, de Sí, coaches. Cierro paréntesis la hice. y la ICF. Y retomo con lo que estabas diciendo.
porque creo que entonces ya nos has empezado a hablar de justamente del tema central, así es el título de este webinar, y es cómo, cómo se relaciona o cómo integras el coaching europeo humanista a la vida cotidiana. Hablaste de metas, hablaste de la estructura, de la metodología y hablaste también de las competencias. Sí. ¿Quisieras profundizar un poco más en qué aportes, qué utilidad te ha traído o has podido eh, vivir a partir de manejar estas competencias o estas Sí. metacompetencias, como hablamos en el coaching humanista? Primero, te marcaría las que tienen que ver con el coaching más allá de las orientaciones, apellidos, estilos y demás, ¿no? El, la vida de una persona o una organización pueda estar montada sobre una meta, objetivos claros, medibles, alcanzables, es de entrada un concepto general del coaching. El que una persona pueda ir de un punto A un punto B, de una situación actual a una situación deseada. Y en ese espacio entre el SA y SD, situación actual, situación deseada, pues se da el espacio del aprendizaje, también la brecha de insatisfacción o el espacio de aquello que alguien quiere alcanzar y lograr. Y el coaching entra en ese espacio, en acompañar a una persona a que pase de un punto a otro punto, con incluso en la propia definición de la palabra coaching, que deriva de coche, que es el trasladar a una persona de una ciudad a otra o de un punto a otro. Y el coaching es acompañar a una persona de un punto a otro. Hasta vamos bien. Competencia, digamos, una manera de poder entender el coaching de manera general. Y eso aplicado a mi vida cotidiana tiene que ver con lo que te comenté de ahora mi vida es un proyecto, está en un proyecto constante, al mismo tiempo también con espacios de cambio, pero en dirección. Bueno, luego, el coaching humanista. El coaching humanista me permitió principalmente darle incluso a una formación que yo ya tenía bases sólidas cuando hablo principalmente del marco filosófico, de entender un marco metodológico y poder tener claras las competencias metodológicas, técnicas y esenciales, por ejemplo. Es en el coaching humanista la, bueno, incluso a veces hablo, por ejemplo, de que mi vida en el coaching era como una casa chiquitita, bueno, acá en México le llamamos de Infonavit, que son como de las que el gobierno permite que la gente pueda tener para su vida, una casa pequeñita. Pero aquí en México esas casas pequeñitas no tienen zapatas y pues tienen unas varillitas así delgaditas que hasta le soplas y se caen, ¿no? Y yo de alguna manera sentía que mi formación en coaching al principio era como eso, que no me atrevía a decir que era un coach, que no creía que pudiera vivir de eso y no estaba, o sea, no entendía muy bien cómo, qué es esto realmente, ¿no? Lo sentía como le faltaba las bases, la solidez que me diera la confianza de que yo le pudiera meter un segundo piso o un tercer piso. Entonces imagínate que claro que no me deshice de esa casita pequeña. Lo que hice fue escarbarle en las esquinas y hacer unos pozos lo suficientemente grandes como para meterle ahí las zapatas y después hacer un reforzamiento de las esquinas para atreverme a ampliarla y luego meterle en un segundo piso y tener la confianza de que si estaba en el segundo piso no me iba a caer. Entonces, el coaching humanista me permitió darle a mí esas bases en cuanto a la filosofía, por ejemplo, en cuanto a la estructura, más allá del modelo Grow, que de pronto puede estar en muchos modelos y estilos de coaching, la sistematización, y esto lo aprendí principalmente con Leonardo Ravier, la sistematización del proceso, el que la sesión de coaching no se quedara en una simple conversación, sino que tuviera factores medibles.
Las competencias esenciales, el escuchar de manera fenomenológica, es decir, no interpretar lo que la otra persona está diciendo, sino realmente asegurarme de que lo que estoy escuchando es lo que la otra persona quiere realmente decir, la escucha y la observación fenomenológica. Distinciones, por ejemplo, sobre competencias técnicas como hacer un espejeo, devolverle al cliente o a la persona palabras de lo que está diciendo, el hacer síntesis, recapitulaciones, es algo que hoy yo aplico a mi vida cotidiana y que no solamente se queda en una sesión de coaching. Si yo recibo una llamada telefónica y alguien quiere hablar conmigo y me dice, hola, ¿qué tal, Luis? ¿Tienes unos minutos para hablar? ¿De qué te gustaría hablar conmigo? De tal cosa. Muy bien, entonces ya tengo cuál es el tema del que quiere hablar, ¿no? El propósito de la conversación, el tiempo, cuando dice tienes unos minutos, ¿cuánto tiempo exactamente requiere para la conversación? ¿Qué es lo que espera de esa conversación? Ya una vez que lo marca, yo le puedo decir, mira, sí, o sea, este es un buen momento para que hablemos de lo que tú quieres hablar conmigo, eh, el asunto que quieres tratar, estoy en un contexto adecuado para hablar de este asunto contigo, y si no, le digo, mira, dado lo que quieres hablar y lo que persigues, este no es un buen momento, te propongo que hablemos por la tarde, al día siguiente, y este ejemplo, Bernardo, es de verdad el ver cómo las competencias del coaching no solamente se quedan en una sesión de coaching, sino pueden ser llevadas a la vida cotidiana, en las conversaciones, en el diseño de metas y objetivos. Entonces, por eso es que cuando me preguntaste, Luis, además de tu paso por el coaching y tu desarrollo, ¿de qué podríamos hablar? Te dije yo, del coaching en la vida cotidiana. Porque es decir, cuando empecé la conversación contigo, te dije, yo no pensé, bueno, conocí el libro y ya. Y después yo no dije, quiero convertirme en un coach. Dije, quiero estudiar coaching, quiero que estas competencias pasen por mi cuerpo, pueda llevarlas yo a mi vida. Y luego después dije, oye, eso está padre. Imagínate si más gente conoce estas distinciones, puede lograr desarrollar estas competencias y aplicarlo en sus relaciones, en su comunicación. Si una persona está en un negocio mercadeo de redes, por ejemplo, que le permita poder desarrollar sus equipos de venta. Si alguien trabaja en una escuela, que le sirva, fíjate, también hay un punto importante porque un maestro que tiene distinciones en este caso, de todo lo que el coaching es, perfectamente bien puede acompañar a sus alumnos a no solamente estar en el salón para aprobar una materia, sino a conectarlos con un propósito todavía más grande que simplemente sacar una calificación. ¿Cuál es el sentido de que este alumno esté durante este periodo escolar en esta materia? ¿Para qué le puede servir a su vida? Si en algún momento un alumno se va a dar de baja, que pueda tener una conversación con el alumno de qué es lo que te sucede, recordarás el objetivo que tenías al principio, que me lo planteaste, que querías alcanzar esto otro, ahora te encuentras frente a esta situación y qué ha pasado con el objetivo que te planteaste al principio, porque hay alumnos que de pronto, bueno, les pasa cualquier cosa en la vida y lo primero que se les pasa por la cabeza también es, me salgo de la escuela, me salgo de la materia, la dejo para el semestre que sigue, porque desde la forma en la que está viéndose a sí mismo y viendo su circunstancia, le dice que eso es. Y cuando un maestro cuenta con las herramientas y tiene una conversación profunda con el alumno, le puede al mismo tiempo dar la oportunidad de cambiar su manera de observarse y de observar sus circunstancias, de resolver conversaciones internas como lo dice Timothy Galway en la relación entre el yo 1 y el yo 2, y desde ese lugar el alumno que pensaría salirse de una clase estaría ahí, o un alumno que simplemente quería pasar la materia podría lograr una mejor nota. Entonces, a eso me refiero con el cómo el coaching puede ser aplicado en la vida cotidiana, diagonal, ser un coach o certificarse, ¿no? Porque no toda la gente que entra a una escuela quiere ser coach
para dar procesos de coaching o vender procesos de coaching y a las empresas, tener tarjetas de presentación, hacer una página web y que todo el mundo lo contrate para eso. Hay una parte que lo quiere y está muy bien, que el mundo tenga cada vez más coaches y sobre todo coaches profesionales, bien formados, como el proyecto de tu escuela, pero también hay una gran parte de la población que le puede resultar interesante. Y si estás viendo esta entrevista, esto es algo que me gustaría subrayar para ti, que el coaching o esta certificación que ofrece Bernardo no solamente es para que te conviertas en un coach, sino para que te conviertas en un coach para tu propia vida.